radio senoidal. Bien, lo primero que me gustaría para esta lección 8, os insisto, segunda parte de la potencia en régimen senoidal, es recordar algunas cosas. Bien, algunas cosas que quería recordar es que hemos obtenido una potencia instantánea, ¿de acuerdo? Esa potencia instantánea hemos visto que tenía una relativa utilidad, pero que desde el punto de vista de lo que sería el pago o la determinación del coste del recibo energético, pues nos interesa más un valor medio de esa potencia instantánea. Y ese valor medio de la potencia instantánea es el valor que se llama potencia media, o bien también se le denomina en régimen estacionario senoidal potencia activa. ¿De acuerdo? Esa potencia activa hemos visto que se podía determinar como U por I por el coseno de phi sub U menos phi sub I, en donde phi sub U menos phi sub I, ¿vale?, era el argumento de la impedancia. ¿Argumento de qué impedancia? Pues de la impedancia equivalente del dipolo, en el caso de que el dipolo fuese pasivo. Si el dipolo es activo, es decir, si dentro hay una fuente o hay fuentes, esa phi sub z no tiene sentido como tal, y tendremos que hablar de la diferencia de ángulos entre la tensión y la intensidad. Por otra parte, mucho cuidado con el criterio. El criterio que estamos utilizando para calcular la potencia es el criterio de consumo. Es decir, que en el elemento la tensión y la intensidad llevan el mismo sentido. ¿De acuerdo? Bien, eso también es importante. Y de acuerdo con ese criterio, pues podíamos establecer un gráfico en el que poníamos sobre el eje real la tensión y viendo dónde estaba la intensidad podíamos interpretar qué era el dipolo. Para interpretar lo que era el dipolo era importante sacar el coseno de phi sub z. O lo que es lo mismo, si es un generador, el coseno de phi sub u menos phi sub i. Tened en cuenta que este coseno teníamos el problema de que podíamos tener un elemento pasivo aquí en este cuadrante, en el primero, o en el cuarto cuadrante. Es decir, que podíamos tener ángulos en el primer cuadrante, y no me he equivocado, en el primer cuadrante de ese gráfico el ángulo sería negativo, el phi sub z, y ángulos positivos en el cuarto. ¿Problema? Pues el problema es que el coseno da el mismo. Como el coseno es igual, necesitamos un subíndice I o un subíndice C de inductivo o de capacitivo para distinguir el ángulo. ¿De acuerdo? Y en eso es en lo que estábamos metidos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, pues lo que pasa ahora es lo siguiente. Lo que sucede ahora es que hemos obtenido una expresión, que es el U por I por el coseno de phi sub z, en el cual todos estos valores se pueden obtener, porque la U sin nada es el valor eficaz de la tensión, la I sin nada es el valor eficaz de la intensidad, y el ángulo phi sub z se puede sacar de la impedancia, si es una impedancia, o se puede sacar de la diferencia entre phi sub u menos phi sub i. Y claro, a uno le puede surgir la idea feliz, ¿de acuerdo?, de que, bueno, pues si no se podría calcular la potencia de un modo menos complicado, es decir, de mirar el vector tensión, el vector intensidad y mirar esta diferencia. ¿No podría coger simplemente y multiplicar la tensión por la intensidad? Bueno, pues si multiplico la tensión por la intensidad, fijaos que esto no sale. Si la tensión es este valor de aquí y la intensidad es este valor de aquí, si multiplicamos números complejos en forma exponencial, tenemos multiplicación de las bases, suma de los exponentes. ¿Cuál es el problema de esto? Pues el problema de esto es que si este número exponencial lo pasamos a forma binómica, algo falla. Y lo que falla es que no tenemos la diferencia de ángulos sino la suma. Con lo cual, esta idea feliz no vale para nada. Pero esta idea feliz nos da otra idea feliz. Y la idea feliz es, ¿y si yo pudiese cambiar este ángulo
de la intensidad lo pudiese poner negativo? Si lo pudiese poner negativo, sí que me saldría lo que yo quiero. ¿De acuerdo? ¿Y cómo puedo poner negativo el argumento de un número complejo sin cambiar el módulo del número complejo? Pues mediante algo que ya conocéis vosotros, que es el conjugado de un número complejo. El conjugado de un número complejo nosotros lo vamos a poner así, mediante un artedisco arriba del número complejo. De tal manera que si yo multiplico la tensión por el conjugado de la intensidad, lo que estoy haciendo es, el vector tensión se queda igual, el vector intensidad se queda igual en módulo, pero su argumento cambia. Y si su argumento cambia, el producto cambia, porque el argumento del producto es la diferencia de ángulos. Diferencia de ángulos, que es lo que me interesa. Su parte real se da la potencia activa, ¿vale? Y su parte imaginaria, pues su parte imaginaria. Y ahora me diréis, pues ¿se ha lucido este? Pues efectivamente me he lucido. La parte imaginaria no es nada. Y no es nada porque aquí no tenemos u por i por el seno de phi sub z, que es lo que hemos obtenido. No existe, no lo hemos visto en ninguna parte. ¿De acuerdo? Hemos visto las resistencias, las bobinas, los condensadores, pero no nos salía un u por i por el seno de phi sub z. La pregunta es, ¿qué hacemos con esta parte o este colgajo de nuestra idea feliz? Pues con esa parte o ese colgajo de nuestra idea feliz vamos a hacer cosas, pero vamos a hacer cosas en C, ¿de acuerdo? No en el tiempo. ¿Para qué nos va a salir ¿para qué nos va a servir esto de aquí? Pues el u por i por el seno de phi sub z es, como os digo, el colgajo que nos sale de ese momento feliz del producto de estos dos vectores y que le vamos a llamar Q. Q, que es la potencia reactiva. ¿Qué es la potencia reactiva? Pues físicamente en el tiempo es nada o muy poco, pero en C va a ser mucho, pero va a ser mucho desde el punto de vista matemático. Es decir, es como si tenemos un coche pues que funciona en la luna con polvo lunar, pero si te lo traes a la Tierra, pues como no tenemos polvo lunar, pues no te sirve para nada. Esto es una chorrada, pero es para que comprendáis. Es decir, es un artilugio, la reactiva, que nos sirve en el dominio de los complejos, pero no en el tiempo. Y esto es importante, hay que saber lo que está en el tiempo o lo que está en los complejos. Bueno, pues aquí tenemos esta idea feliz que os comentaba, la primera que no sirve para nada, y la segunda que es la buena. Bueno, pues como os decía, esta segunda parte, pero ojo que hay mucho bruto por ahí que dice que esto es la potencia reactiva. No, la potencia reactiva no es con J. La potencia reactiva es lo que acompaña al J, que es la parte imaginaria. ¿Vale? El J no es potencia reactiva. Bueno, pues como os decía, aquí tenéis la idea mala que os comentaba, aquí tenéis la idea buena, que es la que vamos a utilizar, y aquí tenéis también otra idea mala. Y la idea mala es multiplicar el vector giratorio de tensión por intensidad. Me da igual que lo pongáis conjugado que sin conjugar. La idea es malísima. ¿Por qué? Pues porque si hacéis este producto, lo que obtenéis es una expresión que no es nada. ¿Por qué? Pues porque es una expresión que no es una constante, sino que tiene velocidad. Y esto ni es P ni por el forro. ¿Vale? Bueno, cosas que os quería comentar. Pues cosas que os quería comentar, que obviamente esta potencia es un producto de una tensión por una intensidad, que es un vatio. Y la potencia reactiva, desde el punto de vista numérico, también es un producto de una tensión por una intensidad. Pero claro, si utilizamos los vatios, vamos a meter la pata. Porque nos podemos confundir y pensar que esta potencia sirve para algo en el tiempo. ¿Qué es lo que se hace? Pues lo que se hace es que a esa potencia se le ponen las unidades voltio por amperio para decir que no es un vatio, que no es una potencia física, y se le añade un sub R para decir que sí, que es un producto de tensión por intensidad, pero que es la potencia reactiva.
¿vale? Se puede poner VA en mayúscula R o se puede poner todo en minúscula. Cualquiera de las dos cosas, de acuerdo, es plausible. Pero por favor, no me pongáis los bares que son de fluidos y podemos tener un problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos allá. Fijaos, de esta expresión o de esta idea feliz del producto de U por I, lo que nos sale es un número complejo. Y nos sale un número complejo que también tiene dimensiones de voltios por amperios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a añadir a nuestra colección, aparte de la Q, que es U por E por el seno de phi sub z, si se oyen gritos es porque son las 8, y vamos a añadir otro término que es el producto de los vectores, de U por I conjugado. Y a esto de aquí le vamos a poner unidades voltios por amperio para distinguir, y le vamos a llamar S mayúscula barra, que es la potencia aparente compleja. ¿Vale? Su módulo simplemente lo llamaremos S, como siempre estamos haciendo con los módulos. El vector lleva la raya arriba y si no lleva raya es simplemente su módulo. A esa potencia aparente sin nada le vamos a llamar potencia aparente solo, sin apellido, que sea el módulo. Unidades, pues las mismas que el número complejo, voltios por amperio. ¿De acuerdo? Los voltios por amperio se llaman voltamperios. ¿Vale? Puede parecer una broma, pero no es ninguna broma. Se llaman, como no pueden ser vatios, pues le llamamos voltamperios. ¿De acuerdo? Para no confundirnos. Insisto en una cosa muy importante. Físicamente, la potencia eléctrica, por ejemplo, una resistencia, se va a transformar en potencia calorífica. La potencia eléctrica en una bombilla se va a transformar en potencia lumínica y en potencia térmica, calor. La potencia eléctrica en un motor se va a transformar en potencia mecánica. ¿De acuerdo? O en un generador la potencia mecánica se va a transformar en potencia eléctrica. Bueno, pues todas esas potencias que pasan de eléctrica a mecánica, de mecánica a eléctrica, de iluminación a potencia lumínica a potencia eléctrica, esas potencias son potencias que tienen sentido físico. Y esas potencias están relacionadas con la P, porque la P es la que está relacionada con la verdadera potencia en el tiempo, que es la potencia instantánea. Y obviamente con su valor medio, que lo utilizamos, que está relacionado con la energía. ¿Vale? Bueno, pues por favor, tened cuidado porque ni la S tiene sentido físico, ni la Q tiene demasiado sentido físico, o casi ninguno. ¿De acuerdo? La S y la Q, por decirlo así, son residuos del cálculo cuando estamos en el dominio de C. ¿Vale? ¿Por qué se le llama a S potencia aparente? Pues se le llama potencia aparente porque parece que es una potencia, pero no lo es. Y en cuanto a la potencia reactiva Q, pues en cuanto a la potencia reactiva Q, ahora vamos a ver alguna cosa más. Bien, una cosa importante que luego vamos a ver con un poco más de detalle, una cosa importante es que el factor de potencia, el coseno de phi, se puede obtener, esto está mal, esto es una R, el factor de potencia se puede obtener mediante la R y la X de una impedancia, o se puede poner mediante las potencias que acabamos de definir. Y ahora lo vamos a ver enseguida. Bien, pues lo que vamos a ver ahora son otras expresiones de la potencia aparente, activa y reactiva. Ya sé que esto es un poco difícil al principio, pero hay que practicar. ¿De acuerdo? Nos tenemos que acostumbrar a esta nomenclatura. Y para acostumbrarnos a esta nomenclatura, pues lo que vamos a hacer es luego ver unos ejercicios, algunos que son nuevos y otros ejercicios del OCW. El número de ejercicios que veáis, pues lógicamente cuanto más mejor, pero muchos del OCW con los que vamos a ver en esta parte nueva, los que hay en YouTube, pues muchos son parecidos. Hay que hacerlos si no los entiendes, o hay que hacerlos por practicar. Tampoco significa que tengas que hacer 20 ejercicios. Si te enteras de los conceptos, con 2 o con 3 o con 4 ejercicios, y resolviendo alguno por tu cuenta, pues es suficiente. Bueno, pues imaginaos que intentamos calcular la potencia a partir de la impedancia. Es decir, ya no estamos como antes con los datos del vector tensión e intensidad, sino que ahora lo que tenemos son datos
de impedancia, de admitancia y bien de la tensión o bien de la intensidad. Que eso puede pasar. Podemos tener datos de la tensión porque estamos trabajando con nudos y no tener de la intensidad, o lo contrario, podemos tener datos de la intensidad en un circuito porque estamos trabajando con mallas y no tener el dato de la tensión. Por tanto, interesa tener otras fórmulas. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, a la fórmula de la potencia aparente, el U por I, lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación que nos relaciona la tensión e intensidad con la impedancia, o que nos relaciona intensidad, tensión, vectores, con la admitancia. Y por favor, tened cuidado, esto son vectores. ¿Vale? Si yo me lo aprendo mal, no vamos a ninguna parte. Bueno, pues aquí sustituyo, tensión es igual a Z por I, y tendría Z por I conjugado. ¿Cuánto vale un complejo por su conjugado? Pues el módulo al cuadrado. Y ojito, porque aquí ya no es el vector, sino que es el módulo, al multiplicar la I por el conjugado de I vector. Bueno, pues ¿quién es Z? Pues Z evidentemente lo podemos poner como R más JX. Y si ponemos Z como R más JX, nos queda R por I más J por XY cuadrado. Pues RI cuadrado obviamente es P, que es la parte real. La parte imaginaria, lo que acompaña a J, se da la potencia reactiva. ¿Vale? Bien, si lo ponemos como admitancia, la admitancia la podemos definir como una G más JB, recordad lo del whisky, conductancia, susceptancia, pues hacemos lo mismo, S es igual a U por I conjugado, y la I la sustituimos por la admitancia y por la tensión en vector. El conjugado de un producto de vectores es el producto de conjugados, luego tendríamos U vector por U conjugado U cuadrado, e insisto, módulo, ¿vale? Por el conjugado de la admitancia. Conjugado de la admitancia, pues lógicamente sería cambiar la parte imaginaria de signo. Luego tendríamos G por U, que sería P, y la Q, ¿quién sería? Pues la Q sería, y ojito con esto, menos B por U cuadrado. ¿Vale? Digo ojito con esto porque la Q se puede establecer como X y cuadrado, o la Q se puede establecer como B U cuadrado. ¿De acuerdo? Cuidado con el signo, que es importante. Bien, pues aquí tenemos otro juego de fórmulas que es interesante. Por último, el último resultado que vamos a ver en cuanto a teoremas es el teorema de Boucherot. Este teorema está por aquí solito, o es un verso suelto, porque es un teorema que solamente se aplica en régimen permanente. ¿Por qué se aplica en régimen permanente? Pues porque es un teorema que se aplica con vectores, y los vectores o la transformación en el plano complejo solamente sirve para el permanente. ¿Vale? Concretamente se aplica para los vectores parados. Bueno, pues lo que dice el teorema de Boucherot es que para una frecuencia, ¿de acuerdo? Para una frecuencia, es decir, un circuito que trabaje a una frecuencia, a 50, a 60 o a 100, ojo, no vale si el circuito trabaja a dos frecuencias, hay que cogerse por una parte una frecuencia, la que sea 50, y por otra parte la frecuencia 100 o 1000 o la que sea, por separado. Para una frecuencia existe una conservación de la potencia activa, de la potencia reactiva y también de la potencia patente compleja, ¿vale? De forma independiente. Y ahora me podéis decir, pues eso de conservación de potencia, ¿eso no es el principio de conservación de energía? ¿Eso no es en T? Pues bueno, curiosamente, en el plano complejo hay una conservación de potencias. Es decir, la Luna o Marte es un sitio muy raro y se conservan las potencias complejas. Es decir, se conservan las potencias que están en el dominio de los complejos. Aunque en la Tierra, en el dominio del tiempo, se conserva la potencia P. ¿De acuerdo? Porque las otras no existen. ¿Cuáles son las hipótesis? Las hipótesis del teorema es que se cumple el teorema de Telegen. ¿El teorema de Telegen qué nos dice? Pues el teorema de Telegen nos dice que existen unas tensiones que cumplen con la segunda ley de Kirchhoff, existen unas intensidades que cumplen con la primera ley de Kirchhoff. ¿Qué son esas intensidades? Pues son las intensidades conjugadas. Y vosotros me diréis, ¿y por qué son las conjugadas y no las normales? Pues porque las conjugadas las necesitamos para calcular la potencia patente compleja, la S. Las intensidades conjugadas cumplen con la primera ley de Kirchhoff
Pues obviamente sí. Imaginaos que tenemos una primera ley en un nudo que es I sub 1 menos I sub 2 más I sub 3 igual a 0. Si yo esta ecuación la conjugo, ¿cuál es el conjugado de 0? Pues el conjugado de 0 es 0. ¿Y el conjugado de una suma? Pues la suma o la resta de los conjugados. Luego los conjugados, el conjunto de intensidades de rama conjugadas cumplen con la primera ley de Kirchhoff. Aunque no sea la solución, cumplen. Pues estas son las hipótesis de Telegen. Y según Telegen, ¿qué pasa? Pues el producto de esas tensiones por esas intensidades en todas las ramas es igual a 0. ¿Quiénes son las tensiones? Los vectores de tensión. ¿Quiénes son las intensidades? Las intensidades conjugadas. ¿Quién es ese producto? La potencia aparente compleja. Luego la potencia aparente compleja en un circuito se conserva. ¿Pero quién es la potencia aparente compleja? Parte real, potencia activa, parte imaginaria, potencia reactiva. Y un número complejo, ¿cuándo es 0 o cuándo su suma es 0? Pues su suma es 0 cuando la suma de partes reales es 0 y cuando la suma de partes imaginarias es 0. Esto de aquí es el principio de conservación. Esto de aquí no es ningún principio de conservación de la energía, pero parece como si se conservara. ¿Vale? Se parece a la conservación. Bueno, pues fijaos, se conserva la potencia activa, la reactiva y la aparente compleja, pero no se conserva la aparente en módulo. Cuidado, porque esto hay mucha academia por ahí y mucho apunte por ahí convencido de esto. ¿Vale? Bueno, pues la conservación de reactiva es sorprendente. La conservación de activa, pues no es sorprendente porque es simplemente conservación de energía. Recordad que la P es al final energía. La reactiva es sorprendente, pero este resultado va a ser útil para cálculos en el dominio de los números complejos, como vamos a ver en los ejemplos. ¿De acuerdo? Bien, un par de cosas nos quedan para finalizar esta lección y la primera es el triángulo de potencias. Bien, el triángulo de potencias, ¿qué significa? Bueno, pues el triángulo de potencias significa simplemente que la potencia aparente compleja, ¿de acuerdo? Hemos visto que tiene una parte real que es P y una parte imaginaria que es Q. Un número complejo, como este, en forma binómica, lo podemos expresar o lo podemos poner en un plano. El cateto horizontal o el eje real ponemos el valor de la potencia P, que es la parte real, y en el cateto vertical ponemos la potencia reactiva, la potencia imaginaria. Bueno, pues si lo representamos, este vector que hay aquí en el plano complejo es ese. ¿De acuerdo? Fijaos que es un vector parado. ¿Vale? Es decir, no existe, como hemos visto antes, no existe ningún eje en movimiento, porque la potencia P no tiene movimiento. La potencia P es una constante. ¿Vale? Bueno, pues esto de aquí, este vector con su parte imaginaria y con su parte real es un triángulo. Y vosotros me diréis también, pues vaya novedad también que nos cuenta este tío, que es un triángulo. Pues efectivamente. Pero bueno, vamos a recordar las fórmulas que tuvimos. No creáis que es cosa de la edad, aunque puede que también, pero vamos a ver esto. ¿Vale? Haced una foto a estas expresiones de la potencia. A R más I cuadrado, J más I cuadrado, potencia aparente compleja, y a esta de aquí. ¿Y por qué digo que hagáis una foto? Es por una razón muy sencilla. Fijaos, si yo tengo el plano complejo y represento la impedancia va a tener una parte real, que es R, y una parte imaginaria, que es X. ¿Vale? Y este es el argumento phi sub z. La pregunta es, ¿qué pasa si yo multiplico ese triángulo por I cuadrado? Pues si yo multiplico ese triángulo por I cuadrado, obtengo un triángulo que es semejante. ¿Vale? Uy, no se sale una asignatura de dibujo. ¿Qué cosas? Pues vamos a esos triángulos semejantes. Si yo multiplico por I cuadrado, ¿aquí qué me queda? Pues aquí me queda XI cuadrado. Anda, si tenéis en cuenta lo que hemos visto antes, esto es la potencia reactiva. Aquí tengo RI cuadrado, es la potencia activa.
este otro cateto? Pues realmente este vector, ¿quién es? La potencia padente compleja. ¿Y qué ángulo tiene la potencia padente compleja? Phi sub z. ¡Ostras! Pues phi sub z, cuyo coseno es el factor de potencia, la puedo obtener también como parte real partido hipotenusa. P cuadrado más Q cuadrado. ¡Anda! ¡Qué cosa más interesante! Resulta que el coseno de phi sub z no solamente lo puedo obtener por impedancias, sino que también lo puedo obtener por potencias. Bueno, pues este hecho de la semejanza entre el triángulo de impedancia y el triángulo de potencias aparentes complejas es muy interesante y nos va a permitir el cálculo en problemas. Fijaos que este cálculo, al contrario que lo que pasaba con las impedancias, da igual que este elemento sea una impedancia, es decir, sea un elemento pasivo, o que sea un elemento activo. ¿Vale? Los problemas que nos da esto cuando es un elemento pasivo, cuando es un elemento activo, es decir, que es una fuente y entonces no hay R ni X, en potencia no vamos a tener ese problema. ¿De acuerdo? Y me podéis decir, ¿y cómo en este triángulo yo sé si ahora esto es capacitivo o inductivo? Bueno, pues un minuto. Vamos a coger la admitancia. Vamos a coger la admitancia y vamos a coger su parte real G y su parte imaginaria B. Esto es el argumento de la admitancia. ¿Qué pasa si yo aquí multiplico por U al cuadrado? Pues si multiplico por U al cuadrado lo que tendré es un triángulo semejante. ¿Y ese triángulo semejante cómo se da? Pues ese triángulo semejante se da, esto de aquí se da B por U al cuadrado, esto de aquí se da G por U al cuadrado, y esto de aquí ¿quién se da? ¡Ja! Pues vais a picar, porque esto de aquí no es Q, sino que es menos Q. Es decir, que tenemos un triángulo semejante pero invertido. Es decir, realmente la potencia aparente está aquí y este es el phi sub z. Este es el phi sub i, el ángulo de la admitancia, este es phi sub z. ¿Vale? Menos beta por U cuadrado sí que es Q y G por U cuadrado sí que es P. Bueno, pues fijaos que es bastante facilito. ¿Por qué os digo que es bastante facilito? Pues es bastante facilito porque si nosotros vemos que la Q es positiva, es decir, la Q es omega L por I cuadrado, que esto es positivo, lo que vamos a hacer es ponerlo al coseno de phi un I. Si nosotros vemos que la Q es negativa, ¿y cuándo la Q es negativa? Pues la Q es negativa, según esta expresión, es menos B por U. B es omega C en un condensador por U cuadrado. Esto sería negativo. Cuando tenemos un condensador, el elemento es capacitivo. Bueno, pues en esto veremos algún ejemplo para acabar de asentar estos conceptos, ¿vale? Que no sea simplemente algo mecánico. Como os digo, esto hay que estudiarlo pegándole un repaso a esto, tomando quizá unos apuntes sobre el PPT, que os aconsejo como siempre que lo saquéis, y luego haciendo algún ejercicio para consolidar. Y cuando hayamos hecho el ejercicio, le pegamos una leída al PPT o a los apuntes, y entonces ya todo más o menos empezado a cuadrar. Y segunda cosa importante, esto realmente es, por decirlo así, pues para que veáis una serie de aspectos prácticos y no solo aspectos tan teóricos, que esta asignatura, como es una asignatura de segundo, una asignatura básica, pues sigue siendo una asignatura muy teórica. Y es la importancia práctica del factor de potencia, del coseno de phi. Bueno, para que veáis la importancia práctica del factor de potencia, lo que os he hecho es poner un esquema de un circuito, y este circuito sería el esquema que tiene todo el sistema de suministro de energía de un condensador desde la central de generación hasta nuestra casa. Bueno, pues un sistema de generación, transporte y distribución tiene una central, en este caso una terrorífica, malvada, contaminante central nuclear, que por cierto es la que nos proporciona la base de nuestra potencia. Ojito con eso, es decir, ojo con caer en temas propagandísticos. Todo esto lo que sale de aquí es vapor de agua, no es ningún elemento radioactivo. Tenemos una central nuclear que es una fuente, o una central, la que sea, me da igual que sea eólica o que sea una central de fuel, es independiente. Es una fuente,
y aquí vamos a poner un esquema eléctrico de una fuente. Básicamente cualquier generador, si lo queréis ver conmigo en planificación y control de sistemas eléctricos en máster, lo veremos, y lo veréis también en cuarto en sistemas eléctricos. Una central es un generador. Luego podemos tener transformadores. Como os comenté, la misión del transformador es elevar la tensión para que haya menos pérdidas. El transformador también lo podríamos meter por aquí como una impedancia. Tenemos una línea de transporte de energía, que precisamente algunos grupos estáis trabajando con la línea como calculando los parámetros RL y LC. Los que estéis calculando el RL, pues sabéis que una línea se puede representar así. Y por último tenemos nuestra carga. ¿Qué es la carga? Pues la carga son los consumos que tenemos en nuestra casa. La lavadora, el aparato de aire acondicionado, el ordenador, la iluminación, el lavavajillas, la cocina si la tenéis eléctrica, el termo de agua caliente, lo que sea. Si esto es una industria, que es en lo que vamos a estar, o es otra empresa, un comercio o otro tipo de instalación, pues se dan los elementos que hay allí. Una cinta transportadora, también la climatización, también un motor que, yo que sé, que esté moliendo algún tipo de cereal o yo que sé, que esté impulsando una bomba para, yo que sé, para algún tipo de fluido que esté limpiando algo o que esté haciendo cualquier otro tipo de función, la que sea, o una máquina que esté cortando un patrón o una chapa o lo que sea. Y al final lo que tenemos es un esquema de este tipo. Es decir, tenemos una fuente, tenemos otro dipolo que es una impedancia y tendremos otros dipolos que son nuestras cargas. Si no nos queremos complicar mucho, esos dipolos los agruparemos y tenemos un dipolo equivalente. ¿Por qué se va a caracterizar nuestra carga? Pues nuestra carga, si os acordáis de la chapa del motor de ABB, que gentilmente teníamos la foto en la primera parte, hay unos datos típicos que van a caracterizar nuestras cargas. ¿Qué datos típicos? Pues la tensión a la que se puede conectar, la frecuencia a la que trabaja, la potencia media activa, 5 kilovatios, y el factor de potencia. Bueno, pues con este esquema en la cabeza, que esto, como os digo, es un poco de culturilla, vamos a ver la importancia del factor de potencia. Bueno, pues este esquema que tenéis aquí, en la diapositiva anterior, ¿vale? Este esquema de aquí, yo lo he reproducido para dos consumidores. Los dos consumidores podrían ser la industria cárnica, el lomo, y la industria cárnica, el clima frío. Bueno, pues lo que fuese, de acuerdo, tendría unas cargas. ¿Cuáles serían las características de esos dos usuarios? Mi vecino o mi vecina. No vamos a ser tampoco tan específicos. ¿Quién fuese? Otro usuario, es decir, la casa de enfrente, del piso que estoy viendo ahora mismo que estoy grabando, desde la habitación que estoy grabando, o del que vosotros tengáis en fuente. Bien, pues las características de nuestras cargas serían lo mismo. Tensión debería ser la misma, frecuencia la misma. E imaginaos que mi vecina o mi vecino y yo tenemos exactamente los mismos aparatos. Tenemos un aparato de aire acondicionado que es igualito, los compramos juntos para el descuento. Nos compramos dos neveras igualitas, nos compramos dos neveras igualitas de la misma capacidad, 200 litros, yo que sé. Nos compramos dos termos de agua caliente también de 80 litros y nos compramos, pues eso, que decía antes, el aire acondicionado, pues de 2000 frigodías. Pero mi vecina se los compró en la tienda de Pepito y yo me los compré en el Corte Francés. Bueno, pues la importancia de este ejemplo es que todas nuestras cargas son iguales, es decir, la potencia media es la misma, realizan la misma conversión de energía, es decir, de energía eléctrica en frío o en calor en el aire acondicionado, de energía eléctrica en calentar agua en el termo de agua caliente, o de energía eléctrica en extracción de calor, es decir, en frío en la nevera, o de energía eléctrica en mecánica en la lavadora. Pero nuestros aparatejos, el mío tiene un factor de potencia 1, mientras que los de mi vecina tienen un factor de potencia 0,7. No sé si se ve muy bien. Es decir, las cargas son iguales en todo, nos producen el mismo servicio, pero eléctricamente varían en su coseno de phi. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, pues la importancia que tiene esto es que si nos fijamos en el triángulo, si recordáis lo que hemos dicho antes del triángulo, aquí tenemos el argumento, aquí está P y aquí está Q.
Yo tengo una potencia de 5 kilovatios, pero como tengo factor de potencia 1, es decir, argumento 0, tendré una potencia reactiva 0. Mi vecino o mi vecina tiene la misma potencia que yo, es decir, tiene la misma conversión de energía que yo, es decir, obtiene el mismo servicio que yo. Insisto, el aparato refrigera lo mismo, la bombilla ilumina lo mismo, el frigorífico tiene la misma capacidad, pero eléctricamente sus componentes eléctricos son diferentes. Y eso hace que al tener un factor de potencia 0,7, pues el factor de potencia 0,7 inductivo significa que el argumento es 45 grados. Es decir, que la potencia activa y reactiva son iguales. Y la potencia reactiva, como es positiva, es inductiva. Bueno, pues os insisto, la potencia física, que es la que está en roja, es la misma. Obtenemos lo mismo, pero la potencia reactiva no lo es. ¿Qué importancia tiene la potencia reactiva, que no es una potencia física? Pues la potencia reactiva, que no es una potencia física, tiene una importancia. ¿Y cuál es la importancia? Pues la importancia es la intensidad que yo necesito para generar esta potencia activa. Y me preguntaréis ¿por qué? Pues porque sabemos que la potencia activa es U por I por el coseno de phi sub z. Si la potencia que yo tengo es la misma en ambos usuarios y la tensión también es la misma, 230 voltios, al cambiar el factor de potencia cambia la intensidad. Si hacemos el cálculo, voy a borrar un poco. Si hacemos el cálculo, la intensidad será igual a la potencia, que son los 5 kilovatios, partido por la tensión, que serán los 230, por el coseno de phi sub z. Para el usuario que tiene, para el A, que soy yo, porque soy muy modesto, para el usuario A, esta intensidad son 22,7 amperios. Para el usuario B, como el factor de potencia peor es más pequeño, la intensidad subirá y sube a 32,14. Concretamente, la intensidad de mi vecino o de mi vecina es raíz de 2 veces la mía. ¿Qué efecto tiene eso? Pues el efecto que tiene eso son varios. Esa intensidad de mía o de mi vecino tiene que circular por las líneas. ¿De acuerdo? Por estas líneas que veis aquí, que no sé si se ven muy bien, pero por estas líneas que están en estos apoyos. Bueno, pues esas líneas que están en los apoyos son conductores que tienen una cierta longitud, que son de un cierto material, que son aluminio, y una cierta sección. Si la intensidad, y vuelvo aquí, si la intensidad que hay aquí me va a circular por esta resistencia que caracteriza a los conductores de las líneas eléctricas, la potencia que se pierde ahí, bueno, que se pierde, que solamente lo utilizan los pajaritos o el medio ambiente, la potencia que se pierde ahí será RI cuadrado para mi caso, y para el de mi vecino será R por I sub B, que es raíz de 2 por I sub A al cuadrado. Es decir, que esta potencia es el doble, la que se desperdicia, la que desperdicia mi vecino es el doble que la que desperdicio yo. Hombre, ¿cuánto es eso? Pues para suministrar estos 5 kilovatios yo voy a perder por el camino 516, pero mi vecino 1033. ¿Qué significa eso? Pues que la horrorosa central nuclear contaminante va a tener que generar pues 500 vatios más si se trata de mi vecino, que tiene un más factor de potencia, que si se trata de mi carga, que tiene un mejor factor de potencia. Es decir, que cuanto mayor sea el factor de potencia, vamos a tener menos pérdidas de potencia en las líneas y las centrales van a tener que generar menos. ¿Vale? También lo podéis ver de otra forma. Lo podéis ver de otra forma diciendo los cables que van a alimentar a una instalación, si yo tengo si yo tengo usuarios del tipo A, voy a necesitar una intensidad de 22. Por ejemplo, algunos de los que habéis hecho el trabajo, pues habéis visto que hay cables cuya sección son 200 amperios. Con usuarios de 22, ¿cuántos puedo llenar? Pues con usuarios de 22, con usuarios que consuman 22, con usuarios que consuman 22, con ese cable de hasta 200 amperios yo voy a poder suministrar 9 usuarios.
Con usuarios todos de tipo B, con ese mismo cable de 200 amperios, ¿cuántos voy a poder suministrar? Pues apenas voy a poder suministrar 6. Lo que significa es que para la compañía distribuidora, Iberdrola o quien sea, el usuario A va a necesitar una infraestructura más barata, mientras que el usuario B va a necesitar una infraestructura más cara. Bueno, pues lo veáis de esta forma o lo veáis como pérdidas en las líneas y en los generadores, la potencia reactiva, que está ligada, como os he dicho antes por el triángulo de potencia, que está ligada al factor de potencia, es decir, cuanto mayor factor de potencia, menor va a ser la potencia reactiva, ¿vale? La potencia reactiva nos dice lo malo que vamos a hacer nosotros en cuanto a pérdidas, en cuanto a necesidad de más generación o en cuanto a necesidad de cables más grandes. Es decir, que cuanta más potencia reactiva tengamos, o lo que es lo mismo, cuanto más bajo tengamos el factor de potencia, más problemas para nuestra instalación. Y ese es el kit de la cuestión. ¿De acuerdo? Es decir, la potencia reactiva o una alta potencia reactiva significa o viene dada porque el coseno de phi sub z es bajo, y esto es problemático en cuanto a la operación y en cuanto al rendimiento que tienen los generadores y los distribuidores de energía. Bueno, pues lo que se hace es que en las instalaciones, de momento no las instalaciones de consumidores pequeños, pero sí las instalaciones de consumidores que tienen cierta potencia, por ejemplo, la industria pequeña, entre comillas, y la industria mediana y la industria grande seguro, ¿de acuerdo? Lo que tienen es una penalización por el factor de potencia. Es decir, como tenéis aquí, el factor de potencia, lo que nos indica potencia reactiva, y la potencia reactiva nos indica lo bueno o lo malo que somos nosotros, ¿vale? Si tenemos mucha potencia reactiva, somos malos para la red eléctrica. Si tenemos baja potencia reactiva, somos buenos. Bueno, pues eso hace que existan pues unos cuadros en las normativas que nos hacen que la potencia reactiva, o lo que es lo mismo, no la potencia reactiva sino el factor de potencia, se penalice. Es decir, cuando el factor de potencia es muy bueno, es decir, factor de potencia cercano a 1, o lo que es lo mismo, reactiva prácticamente 0, no existe ningún recargo porque somos buenos consumidores, pero si el factor de potencia va decreciendo, es decir, la potencia reactiva va creciendo, los problemas que originamos en la red los pagamos, porque el distribuidor de energía o el generador no tienen la culpa de que yo tenga un aparato malo. Bueno, pues por eso mucha gente piensa que la potencia reactiva existe. ¿De acuerdo? Es decir, que la potencia reactiva es una potencia que se transforma en calor o que se transforma en iluminación y que por eso, como existe, pues nosotros lo tenemos que pagar. No es tanto que exista, sino las repercusiones que tiene en la red. ¿Quién? No la reactiva, el factor de potencia. ¿De acuerdo? Es decir, si tenemos mucha reactiva significa que necesitamos mucha intensidad y por tanto esta intensidad crea problemas. Luego voy a hacer un comentario, pero lo que tenemos que hacer es cómo corregir esto. ¿Cómo corregimos esto? Bueno, pues imaginaos que esta es la impedancia equivalente de mi usuario B, que tiene un factor de potencia, como habíamos dicho antes, de 0,7 inductivo. 0,7 inductivo se supone que tenemos un consumo que antes habíamos dicho que era de 5 kVA reactivos. ¿Cómo podemos hacer que el usuario no tenga consumo de reactiva? Pues muy sencillo. Vamos a añadirle un elemento que modifique este triángulo de potencias y que haga que se elimine o que se reduzca este cateto. ¿Cuál es el elemento más sencillo? Pues hombre, para reducir el tamaño de ese cateto o para reducir el ángulo, podríamos pensar en, pues vamos a poner un elemento que consuma más potencia. Si ponemos un elemento que consuma más potencia, es decir, teníamos 5 kilovatios y le añadimos otros 5 kilovatios, vamos a reducir el phi. Efectivamente, pero ojo, esos 5 kilovatios, ¿qué voy a hacer? Voy a poner
todas las luces durante todo el día o voy a estar con la lavadora en vacío lavando la ropa 1000 veces, esto no tiene mucho sentido económico. Luego esta opción la quitamos. La opción más fácil es anular este término. ¿Cómo lo anulamos? Pues mediante un elemento cuya potencia reactiva sea negativa. ¿Quién es ese elemento? Pues un condensador. Porque la potencia reactiva de un condensador es esta de aquí. ¿Cuál será la potencia total de este elemento nuevo? Es decir, las cargas que inicialmente tiene mi vecino más el condensador. Pues la potencia activa que tenía, los 5 kilovatios, los 5 kilovoltamperios reactivos, y si le quitamos 5 kilovoltamperios reactivos con un condensador, pues tendremos simplemente 5 kilovatios de potencia activa y la nueva potencia reactiva será 0. Como queríamos, es decir, este gráfico. Pero sin consumir más. Bueno, pues la corrección del factor de potencia consiste simplemente en poner un condensador. O si tuviésemos una carga que fuese capacitiva, poner una bobina, aunque esto es más raro. Pero la situación sería exactamente la misma. ¿Cómo se corrige la potencia reactiva? Pues como os decía, con un condensador. Y ese condensador puede ser un condensador fijo, es decir, que siempre genera la misma potencia reactiva, y digo genera porque es negativa. O podemos poner un condensador en escalón. ¿Por qué un condensador en escalones? ¿Qué es esto que tenéis aquí, o lo que se llama una batería? Pues por una razón muy sencilla, porque si os fijáis, si tenéis los datos de consumo de vuestra casa, con lo que os decía antes con el Smart Meter, aunque lo dudo mucho que los tengáis accesibles, pero podéis entrar a la compañía eléctrica que os distribuye a hacerlo, veréis que vuestra carga a lo largo del día no es igual, sino que se va modificando. Bueno, pues tener un escalón simplemente lo que hace es que a veces tenéis todos los aparatos, la lavadora, el aire acondicionado, las lámparas, y a veces solamente tenéis alguno, por ejemplo el frigo. Bueno, pues lo que sucede es que la potencia reactiva va a ir variando a lo largo del día y esas variaciones pues las vamos a ir compensando con diferentes magnitudes. Y esas magnitudes te lo da un elemento que puede ir conectando en paralelo varios condensadores. Es decir, el esquema sería así. Serían condensadores que se van conectando según las necesidades. Igual que nosotros conectamos las luces en nuestra casa según las necesidades. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis hecho el cálculo de nuestro condensador. Necesitamos 5000 voltamperios reactivos negativos, que los conectaríamos así en paralelo. La tensión serían 230, o bueno, aquí he puesto 220, pero serían 230, que está aquí bien puesto. La pulsación 2pi por la frecuencia, que son 50, y los 5000 pues son solo un condensador de 300. Lo normal es que los fabricantes, en vez de ponerte el condensador por capacidad, te lo den directamente por la reactiva, ¿vale? Porque es más cómodo, ¿vale? Bueno, y un último comentario, antes de que se me olvide. Un último comentario con respecto a la potencia reactiva. La potencia reactiva sí que tiene un sentido físico, ¿vale? Os estoy mareando un poco, pero voy para allá. ¿Qué sentido físico tiene la potencia reactiva? Bueno, pues si os fijáis en esto de aquí, en la potencia de una bobina, esto de aquí es la reactancia por I cuadrado. Es decir, las amplitudes de las oscilaciones de la potencia instantánea de una bobina sería la potencia reactiva de una bobina. Y para un condensador pasa lo mismo. Para un condensador, esto de aquí es B por U cuadrado, luego esto también, este término, en módulo serían las amplitudes de la potencia, perdón, la amplitud de esta potencia instantánea serían el valor de la potencia reactiva de un condensador. Lógicamente esto sería para un condensador solo, para una bobina solo. Este es el único sentido físico que se le puede dar a la potencia reactiva, pero tener en cuenta que las amplitudes de la oscilación de una bobina, nuestra carga no es solo una bobina o un condensador, sino que nuestra carga es una R, una L y una C. Luego estas amplitudes físicamente sí que son la potencia reactiva, las amplitudes del condensador, de la instantánea, o las amplitudes de la potencia instantánea de la bobina, pero no de la total. Por tanto, tiene un sentido físico por ahí, pero poco más.